Buenas noches. Buenas noches, profe. Ok, hoy vamos a la Buenas clase. noches, profe. Buenas noches. Vamos a la clase número 16 de este curso que se llama Mecha y Rechazo. Esta es la clase de la semana. Para los que son nuevos y no me conocen, mi nombre es Alfredo Barbosa. Todas las semanas ofrecemos una clase gratuita con una técnica que hemos llamado Mecha y Rechazo. Hoy nos corresponde a la clase número 16 y se titula Transformación de las velas de rechazo y su metodología. Hice esta clase porque veo que algunos estudiantes llegan a la academia y he visto también que miembros del canal operan la vela de rechazo en el sentido contrario. Entonces no tienen claro la formación y el sentido de la vela como tal. Entonces, para aclarar esa duda, lo he hecho como siempre de la forma más práctica o sencilla para que pueda ser comprendida. El contenido de qué son las velas de rechazo o las velas de cambio de sentido. Ya lo he repetido en varios videos, otra vez haré referencia a ello. Secuencia de la formación de una vela de rechazo. Las tres condiciones que debemos tener en cuenta para ingresar una operación y para cualquier estrategia, sea vela de rechazo o cualquier estrategia, vamos a necesitar esas tres condiciones. De ella hablaremos de la estructura, que es una de esas tres condiciones, dónde debemos operar las velas de rechazo, cómo saber hasta dónde es el máximo para ingresar la operación, porque hasta dónde se va a extender la vela de rechazo. Y mostrar un ejemplo de una de las operativas, precisamente una de las dos que hice el día de hoy. ¿Qué son las velas de rechazo o las velas de cambio de sentido? Es una vela que inicia en un sentido y cierra en sentido contrario. O sea, una vela con mecha en el sentido contrario a la dirección de la tendencia. Esta vela es de una tendencia bajista. En su contexto natural debería tener mecha en la parte de abajo, pero tiene la mecha en la parte superior. Entonces, ¿qué indica? Que la vela nació verde, ese punto de apertura, subió, llegó a un máximo y después llegó a su punto de apertura nuevamente, cambiando de color de verde a rojo. Entonces, por eso se llama cambio de sentido, porque sale de un color, en este caso verde, y termina siendo roja. O sea, de alcista cambia a bajista. Ahora, la secuencia paso a paso para la transformación de una vela de rechazo. Yo lo hice en 4 partes, pero que se le haga sencillo a todo aquel trader novato que esté iniciando en el mundo de las binarias y esté conociendo esta técnica. Entonces, los 4 pasos son que la vela inicia en un sentido, haciendo analogía en la vela que ahorita vimos, que era vela que terminaba de color rojo, vamos a hacer el mismo seguimiento hasta que termine la clase. Siempre va a ser del mismo sentido y ustedes utilizan la imaginación, que sería en el sentido contrario, o sea, que la vela termina verde. Entonces, inicia en un sentido, en este caso apertura, llega al máximo de la vela. 2, entramos en el máximo de la vela, entraremos en la extensión aquí, y hay otro punto que más adelante le diré cuáles son los 4 puntos que yo generalmente recomiendo ingresar. Entonces, entraremos en la extensión de la vela. El punto 3 retrocede, va bajando, llegando al punto neutro, o sea, al punto de apertura. La vela va retrocediendo, retrocediendo. Cuando llega al punto de apertura, queda un color gris, porque ya no es ni alcita ni bajita. Acuérdense que los doji son de color gris. Después de que llega al punto de apertura, sigue bajando, y es cuando nos hace el cambio de sentido. O sea, que cambia el color de verde a rojo. Y en los 60 segundos termina haciendo su cierre. Entonces, tenemos el mismo máximo, sigue descendiendo, descendiendo, en retroceso, llega al punto de apertura, quedando de color gris, sigue bajando y ahí cambia el color de rojo a verde, de verde, perdón, a rojo, sigue bajando, 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 hasta que se cumplen los 60 segundos de la vela de 1 minuto, que es lo que nosotros operamos, y hace su cierre. Entonces tendremos el máximo, la apertura y el cierre. Es importante que conozcamos este concepto básico
el trader novato tenga este concepto básico para que podamos ingresar en este sentido, no coloquemos la operativa en sentido contrario. Ahora, las tres condiciones que debemos tener en cuenta para ingresar con una operación son estructura, escenario y posición. Este es un poquitico más intenso. Hoy le voy a hablar de la estructura, para que comprendamos dónde ingresamos la operación en velas de rechazo. Y en una futura clase tocaremos cada uno de los puntos, explicando cada uno y por qué son importantes al momento de operar, teniendo en cuenta estas tres condiciones. Hoy solamente haremos referencia a ellas, pero no las explicaremos, solamente lo que tiene que ver con estructura. Entonces, la estructura lo es todo para cualquier estrategia. Sin estructura, sin el conocimiento de estructura, es difícil que una estrategia funcione. Tendremos más oportunidad de ganar que perder en el impulso que en el retroceso, porque hay más cantidad de velas y son las velas de fuerza. Siempre se lo recalco a los estudiantes de la academia. ¿Por qué buscar una vela roja? Es una vela de debilidad, cuando las velas de fuerza son las velas de los impulsos y son las que le dan la dirección a la tendencia. Una tendencia es alcista o bajista por la fuerza de los impulsos, de las velas de impulso. Por lo que en el retroceso tenemos muy pocas oportunidades de ganar. Los impulsos y los retrocesos son una fractalidad que siempre está en el mercado. El mercado es fractal, lo mismo que se ve en una temporada se ve en otra. Entonces, eso es fractalidad porque el mercado siempre hace lo mismo en cualquier temporalidad. Si nos vamos a una temporalidad mayor o inferior, siempre vamos a encontrar tendencia, siempre vamos a encontrar figuras chartistas y siempre vamos a encontrar patrones de reversión, patrones de continuidad. Ahora, ¿dónde operar las velas de rechazo? Se debe operar en los niveles de cambio, a favor de la tendencia, en las velas del punto de cambio o en las primeras velas del impulso. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso. Entonces, ¿cuáles son los niveles de cambio? Son cuando pasa del retroceso al nuevo impulso, porque se conoce como climas. En el chartismo se conoce como clima. Entonces tenemos, este será ampliando la imagen, esta que tenemos aquí, ampliándola aquí, haciéndole un zoom, tendríamos nuestro retroceso y nuestras primeras velas del nuevo impulso. Entonces, siempre las mechas quedan del lado de arriba, ingresaríamos en esta vela, ingresaríamos en esta vela e ingresaríamos en esta vela. Recomiendo siempre entrar en las primeras velas del impulso nuevo. A medida que el impulso va avanzando, va perdiendo fuerza. Entonces, las velas, perdón, que llevan más fuerza son las primeras tres velas de cualquier impulso. Entonces, siempre es preferible entrar en las primeras velas, donde hay la más cantidad de fuerza en los impulsos. Ahora, ¿cómo saber hasta dónde es el máximo de la vela para ingresar la operación? Según mi experiencia, te podría dar 4 puntos de entrada. Entonces, podríamos tomarla como referencia el 50% del cuerpo de la vela anterior. Entonces, vamos a hacer continuidad ingresando en la segunda vela de rechazo. Si tenemos nuestra primera vela de rechazo, ingresaríamos en la segunda. Entonces, tomaríamos como referencia el 50% del cuerpo de la vela anterior. Recordemos que el 50% del cuerpo de una vela tiene un nivel oculto, sea de soporte o de resistencia, dependiendo de donde se encuentre el precio. Como el precio ahorita se encuentra por debajo, habría un nivel de oculto de resistencia. O sea, aquí puede que el precio rebote hacia abajo. Segundo punto que podemos tener de referencia es el 50% de la mecha. Y el tercer punto que podemos tener como referencia es cruzando una diagonal a unos 45 grados. Y utilizar esa diagonal para meter la operación. Y el cuarto punto sería la punta de la mecha, que es la tensión más alta. El precio puede subir un poquitico, porque siempre yo le digo, no todo es perfecto, puede que esté un poquitico por debajo del nivel y haga el rechazo ahí, puede que lo haga un poquitico más arriba, siempre y cuando no lo pase tan largo, tan grande, podemos ingresar a la operación, pero pasa un pip,
podemos ingresar la operación. Tampoco podemos ser tan rígidos. Y que sí o sí toca aquí, puede romper un poquito. Pero entre menos llegue a nuestro punto máximo, más oportunidad tendremos que el precio revierta. Entonces, este es más factible que este. Aquí hay más presión bajista, porque el precio se está devolviendo antes de llegar a nuestro punto máximo. Este es un ejemplo de la operativa de dos de las operativas que ingresé. Ya saben que yo solamente hago máximo 4 operaciones en un día. Hoy hice solamente 2 operaciones en el día. Entonces, aquí ingresé en el 50% del cuerpo de la vela anterior. Mi buen rechazo. Siempre por arriba del punto de apertura, entrando en el retroceso. Una de las ventajas que tenemos al operar velas de rechazo con relación a los que operan a cierre de vela es que nos da mejor punto de entrada. Y recordemos que en binaria lo que prima es el punto de entrada, es el secreto para ganar la mayor cantidad de veces en binaria. Sin importar si la vela nos queda gris, sin importar que la vela nos quede con lo contrario, si la tocamos en el retroceso, o sea, en la mecha, tendremos más oportunidad de ganar que aquel que opera a cierre de vela. Porque el que opera a cierre de vela, si la vela le dio a la baja y queda verde, pierde la operación. Si queda empatada, queda gris en digital, pierde la operación. Mientras nosotros, si esperamos 30 segundos y esperamos y operamos en el retroceso del precio, o sea, en la mecha, tenemos un punto más a nuestro favor, que es importantísimo en binarias. Si el precio se llegase a devolver en un momento dado y nos queda doji, o nos quede un poquitico verde, la ganaríamos por el punto de entrada. Y muchos de los estudiantes y muchos de los miembros del canal que son antiguos operan y ya la han cogido esta técnica y lo hacen y le da resultados, cosa que no ocurre cuando se opera a cierre de vela. Bueno, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Y como siempre, si tienen alguna duda, pueden hacerla por micrófono o la pueden hacer por chat antes de dar por concluida la clase de hoy. Profe, una pregunta. ¿Sí? De acuerdo a su experiencia, el pulsador, lo que es como se dice el puntero cuando va subiendo y cuando va bajando, ¿eso influye mucho en lo que es la decisión del precio, en lo que va de impulso y en lo que va de reversión? Lo que aparece del lado izquierdo del gráfico, que sube y baja aquí. Sí, Yo la verdad nunca lo he utilizado. Veo que traders que dicen que lo utilizan y le da resultados. La verdad, en lo particular, ni me fijo ahí. Yo me fijo en mi estructura y lo que hace el precio. Pero no puedo decirte porque en lo personal yo no lo utilizo y nunca lo he utilizado. Pero lo puedes utilizar como siempre en demo y puede que te funcione. Pero en la particular no lo he hecho. Pero puede tú que lo testes en demo y te resulten. ok, ok, gracias, profe. Ok. Profe, ¿podría explicar un poco la entrada que tomó, por favor? Te agradezco que muteen los micrófonos. Vamos a tener que cerrarlo ya acá. Aquí hay un rango. Aquí una ruptura de rango con esta vela verde que está aquí y con esta lista roja aquí.
Entonces, lo que ya conocen, que yo les comento las 4 R, para mí aquí hay 2 R. Tengo rompimiento de 3 microrangos y tengo reteteo. Tengo 2 R de las 4 R. Entonces, espero que el precio me rompa microrango y me haga reteteo del nivel roto anteriormente. Entonces, utilizaría de apoyo este nivel. Aquí estaré utilizando las 2 R de las 4 R. Recordemos que tenemos las otras 2 R son respeto y rechazo. Y aquí tenemos rompimiento y reteteo. Rompimiento de nivel y reteteo o rechazo del nivel. Ahí están las 2 R. Y tengo mecha en la parte superior, el mercado de fractal. Entonces me está dando fractalidad de mechas. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, ¿Sí? profe, una Profe, pregunta. te agradezco que cierren los micrófonos o si no, dejamos la sesión hasta aquí. Porque creo que estamos entre adultos, ¿no? Ok. La pregunta. Profe, si una vela de rechazo nace de sentido contrario, digamos, en una tendencia bajista, la vela nace para abajo y rechaza con fuerza hacia arriba, vuelve y queda hacia arriba, digamos que toca la mecha de la vela anterior y vuelve y rechaza hacia abajo, cambiando la de color. Sería un... Se perdió la comunicación, ¿no? Se perdió la comunicación de la pregunta que se estaba haciendo. Sí, profe, se perdió la comunicación ahí. Él pregunta que si esa vela, ejemplo, la que tú operaste, empieza bajando, ¿sí? Y vuelve y sube, rechaza hacia arriba fuerte y vuelve y queda bajando, que si es confiable esa entrada. No. Si esta vela me sale bajita y me hace fuerza arriba, baja, y me hace fuerza arriba, posiblemente me quede así, se me devuelva. Porque acá atrás puedo tener un nivel oculto. Puedo tener algo que me está deteniendo el precio aquí. Y hace que el precio no me avance y se me devuelva. Entonces, cuando el precio llega aquí, me queda haciendo esto. Y el precio siempre busca irse hacia el lado de menos resistencia. Entonces, como el precio me queda haciendo esto y no puede pasar, busca hacia el sentido contrario. La vela puede que se me devuelva y me queda verde. Por eso yo siempre busco que el precio suba, rechace, suba y rechace. Si la vela se me vuelve al futuro, posiblemente me va a quedar en doji. Pero mi punto de entrada está aquí y yo la gano. Entonces tengo más ventaja de operar de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Porque si encuentro obstáculo aquí, el precio me puede hacer esto. Entonces tengo fuerza tanto arriba como abajo. El precio me puede quedar haciendo esto. O sea, me quedó un doji aquí. El final puede ser doji o puede terminar siendo así. O el final puede terminar siendo así. O el final puede terminar siendo la vela así. Entonces estaría 50-50. Y donde hay 50 y 50 pelea entre compradores y vendedores, yo no coloco dinero. Si no veo un dominio en un sentido de los dos bandos, no opero en lo particular. Ok, profe, una pregunta de mi parte. Esta operación que tú hiciste ahí, ¿esperas, digamos, una doble confirmación de esa vela o la metiste en el primer rechazo que tuvo? En el segundo rechazo. Segunda confirmación. Ah, ok, listo, profe. ¿Por qué?
lo mismo de ahorita. El precio sube despacio, baja con fuerza. Si sube despacio, nuevamente le ingreso a la baja. Si la vela sube despacio, o sea, cuando inicia, baja con fuerza, pero esta vez no sube despacio, sino que sube con fuerza, no le ingreso, porque tengo fuerza alcista y bajista. Ahí la evito. Por eso espero el doble, que el precio me haga una doble confirmación. Adicional, tengo en el micro, tengo un doble techo, figura chartista. Un doble techo es una figura de reversión en el chartismo. Entonces, internamente la vela toca, rechaza y se va a la baja, utilizando el chartismo dentro de la vela. Ok, profe, sí, muy claro, gracias. Bueno, chicos, terminamos la clase hasta aquí. Espero que les sea de gran ayuda, que sigan mejorando sus análisis y siempre poniendo fe que el 2023 sea un año positivo para todos aquellos que este año no pudieron ser rentables. Todavía tenemos casi 2 meses para terminar el año en positivo, por lo menos dejando las bases para que el 2023 sea un año de éxito en lo que tiene que ver con el sector de las binarias. Y veamos que aquí sí se puede, que todo ese esfuerzo que se ha hecho durante meses o algunos años, 2 años, 3 años, y algunos han perdido la fe, o la familia piensa que están perdiendo el tiempo, puedan dar los resultados que siempre están esperando. Siempre y cuando hagamos, siempre le digo, las cosas de la forma correcta, tengamos los conocimientos correctos. Siempre le digo, no sirve de nada sacarte el aire practicando 4 o 5 horas, así sea operando en real, cuando los conocimientos para binarias son incorrectos. Porque siempre le digo, binaria es un mercado diferente al resto de mercado. Y cuando se entiende eso y se hacen las cosas de la forma correcta, de acuerdo a lo que hay que operar en binaria, los resultados tarde o temprano llegan, sí o sí van a llegar. Siempre trato de hacerle la clase con dibujitos lo más sencillo posible para que puedan entenderlo de la mejor manera. Y al final aclararle las dudas de acuerdo a lo que vemos en imágenes. Ya a ustedes les toca como tarea lo que yo doy, buscarlo en el gráfico. Aquellos que son aplicados y lo buscan en el gráfico, haciendo backtesting, son los que avanzan y son los que han ido avanzando en el canal, inclusive sin entrar a la academia, solamente con los videos, tomando apunte en una libreta, haciendo lo que le toca hacer, han tenido resultados dentro del canal. Y todos aquellos que están en ese proceso también obtendrán los mismos resultados. Aquellos que entran a la academia tendrán resultados más inmediatos, porque su proceso de aprendizaje se acelerará aún más que si lo hacen de forma didáctica, autónoma. Pero en las dos funciona. Pero la primera, hay posibilidad que se quede en el camino. Si se desesperan, desertan o terminarán gastando más dinero que si utilizarán ese dinero para capacitarse. Bueno, chicos, no siendo más, me despido. Como siempre, chao, chao. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe, de mucha ayuda. Gracias, profe. Gracias, profe.